¿Sabías que la imagen de la Virgen de Guadalupe guarda misterios que ni la ciencia moderna ha logrado descifrar? ¿Te imaginas cuáles son esos enigmas que desafían la lógica y el conocimiento actual? En este fascinante recorrido exploraremos los fenómenos inexplicables y los datos que rodean a esta icónica figura religiosa, dejando perplejos a investigadores y fieles por igual. Desde las propiedades inusuales del manto hasta los enigmas ocultos en su mirada, descubrirás los secretos que la ciencia aún no ha podido resolver sobre la Virgen de Guadalupe. Bienvenido a Ecos de la Biblia. Comencemos. Número 1. La ciencia detrás del misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que apareció en el manto de Juan Diego en 1531, ha sido objeto de numerosos estudios científicos. Uno de los aspectos más intrigantes y misteriosos es el fenómeno observado en sus ojos. Los ojos de la Virgen han sido examinados con sofisticados métodos oftalmológicos y fotográficos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es la presencia de imágenes diminutas reflejadas en sus pupilas. Según los estudios realizados por el Dr. José Aste Tonsman, un ingeniero peruano especializado en análisis digital de imágenes, en los ojos de la Virgen se pueden ver hasta 13 figuras humanas, incluyendo a Juan Diego mostrando su tilma al obispo Zumárraga. Este fenómeno se asemeja a lo que se conoce en la óptica como el efecto de Purkinje-Sanson, donde los objetos reflejados en los ojos de una persona se proyectan en 3 superficies diferentes: el anverso de la córnea, el reverso de la córnea y el anverso del cristalino. Este efecto se observa naturalmente en los ojos humanos y ha sido documentado en la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo cual resulta sorprendente dado que se trata de una representación pictórica. Los científicos también han notado que las imágenes reflejadas en los ojos de la Virgen mantienen proporciones anatómicamente correctas, lo que sería extremadamente difícil de lograr por medios humanos, especialmente considerando la tecnología disponible en el siglo XVI. Además, los estudios con el oftalmoscopio, un instrumento usado para examinar el interior del ojo, han mostrado que las pupilas de la imagen responden a la luz de manera similar a los ojos humanos, contrayéndose y dilatándose. Estos hallazgos han llevado a muchos a creer que la imagen de la Virgen de Guadalupe no es simplemente una obra de arte, sino un fenómeno inexplicable por medios naturales. La ciencia ha aportado datos fascinantes que continúan alimentando tanto la devoción como el misterio que rodea a la Virgen de Guadalupe. Número 2. Historia del relato mariano. La historia de la Virgen de Guadalupe se remonta al año 1531, una década después de la conquista de México por los españoles. Esta narrativa es conocida como el relato mariano y se ha convertido en uno de los pilares de la fe católica en América Latina. Según la tradición, el 9 de diciembre de 1531, un indígena de nombre Juan Diego Cuauhtlatoatzin caminaba hacia Tlatelolco, en la Ciudad de México, para asistir a una misa. Mientras pasaba por el cerro del Tepeyac, se le apareció una mujer vestida con ropas brillantes, que se identificó como la Virgen María. Le habló en náhuatl, la lengua de los aztecas, y le pidió que fuera al obispo de México, Juan de Zumárraga, para pedirle que construyera un templo en su honor en ese lugar. Juan Diego fue al obispo y le contó lo sucedido, pero no fue creído. Regresó al cerro del Tepeyac, donde se le apareció nuevamente la Virgen y le reiteró su solicitud. Juan Diego volvió a hablar con el obispo, quien le pidió una señal para confirmar la autenticidad de su relato. El 12 de diciembre, la Virgen se le apareció por 4ª vez a Juan Diego y le dijo que subiera a la cima del cerro y recogiera flores. Aunque era invierno y no era la época para que crecieran flores, Juan Diego encontró rosas de Castilla en el lugar indicado. Las recogió y las llevó en su tilma, un tipo de manto, al obispo. Cuando Juan Diego desplegó la tilma ante el obispo Zumárraga, las rosas cayeron al suelo y en la tela quedó impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta imagen fue rápidamente reconocida como un milagro y se convirtió en un símbolo de fe y devoción.
el obispo construyó un pequeño santuario en el Tepeyac, donde miles de peregrinos comenzaron a acudir para venerar la imagen y pedir favores. El relato de la Virgen de Guadalupe no solo tuvo un profundo impacto religioso, sino que también desempeñó un papel crucial en la evangelización de los pueblos indígenas de México. La Virgen se presentó como una figura maternal y protectora, hablando en su lengua y apareciendo en un lugar sagrado para los aztecas, lo que facilitó la aceptación del cristianismo. Con el tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió más allá de México, convirtiéndose en un símbolo de identidad y esperanza para los católicos de América Latina. Su festividad se celebra el 12 de diciembre con grandes procesiones, misas y celebraciones en todo el continente, siendo un testimonio vivo de la profunda fe mariana que persiste hasta el día de hoy. Número 3. Devoción del siglo XVI. Si bien no existe ningún documento entre los muy numerosos de Zumárraga en el que mencione el milagro guadalupano o confirme la existencia de Juan Diego, las narraciones del siglo XVI señalan que el obispo ordenó que llevaran la imagen a la antigua Catedral de Ciudad de México, que se encontraba al noreste de la actual. Según estas versiones, la imagen fue trasladada al cerro del Tepeyac en el curso de una fastuosa ceremonia presidida por el propio Zumárraga, el presidente de la Segunda Audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal, y el indígena Juan Diego. Según el relato tradicional, ese día durante la procesión se produjo un milagro de la Virgen cuando un indio, que actuaba en una obra teatral sobre una batalla, fue alcanzado por una flecha auténtica y cuando lo llevaron ante la imagen, la herida desapareció milagrosamente. Número 4. Narración en náhuatl. La historia de la Virgen de Guadalupe fue inicialmente transmitida en náhuatl, la lengua de los mexicas, y se ha preservado en textos como el Nican Mopohua, un documento del siglo XVI escrito por el indígena Antonio Valeriano. Esta narración en náhuatl es un valioso testimonio de la fusión cultural y religiosa que ocurrió tras la llegada de los españoles a México. El Nican Mopohua comienza con las palabras Nican Mopohua, Inquenin Tlamahuizoltica, Ompatlajpan Intepetl, Ipan Nemopanistli, Inhueyi Ilhuicac, Coatlaxopeu, Intepeyacac. En español, esto se traduce como: aquí se narra, de una manera maravillosa, cómo hace mucho tiempo, en el lugar conocido como Tepeyacac, apareció la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, a un pobre indígena llamado Juan Diego. La narración continúa describiendo las apariciones de la Virgen a Juan Diego, utilizando un lenguaje poético y lleno de respeto. La Virgen María, llamada Tonantzin, nuestra Madre, en náhuatl, se dirige a Juan Diego con ternura y cariño, llamándolo Dignísimo Juanito y el más pequeño de mis hijos. Ella le pide que vaya al obispo y le entregue su mensaje. El náhuatl del Nican Mopohua refleja la riqueza cultural y espiritual de los pueblos indígenas de México. Las palabras y las frases usadas capturan la belleza y la profundidad del encuentro entre Juan Diego y la Virgen, destacando la conexión especial entre la Madre de Dios y los pueblos originarios. Este relato en náhuatl no solo es importante desde el punto de vista religioso, sino también cultural e histórico. Representa una de las primeras obras literarias en náhuatl post-conquista y es un símbolo de la resiliencia y la continuidad de la cultura indígena. Hoy en día, la narración en náhuatl de la Virgen de Guadalupe sigue siendo recitada y estudiada, tanto por su valor espiritual como por su significancia cultural. Se considera una joya de la literatura mexicana y un testimonio del sincretismo religioso que ha marcado la historia de América Latina. El Nican Mopohua ha sido traducido a muchos idiomas, pero su versión original en náhuatl sigue siendo la más reverenciada, pues preserva la autenticidad y la esencia del mensaje que, según la tradición, la Virgen de Guadalupe le confió a Juan Diego. Número 5. Etimología del nombre. El origen del nombre Guadalupe es controversial. Es posible que provenga del término náhuatl Coatlaxopeu, que suena al oído como Guadalupe, y quizás se españolizó. En cuanto a la expresión náhuatl, la partícula coa significa serpiente.
Tla equivale al artículo la y Xopeu quiere decir aplastar, por lo que el conjunto significaría la que aplasta la serpiente. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe española, patrona de Extremadura, es del siglo XI, muy anterior a la Virgen mexicana. Y es posible que haya ocurrido un simple traslado de nombre. En el nombre de la Virgen española tampoco hay consenso sobre su etimología. Una teoría es que procede del árabe Wadi al-Lub, que ha sido traducido entre otras expresiones como río de lobos. Número 6. Origen de la veneración a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Según una versión, el Cerro Tepeyac fue un centro de devoción religiosa de los indígenas del Valle de México durante la época prehispánica. Esta teoría señala que en la eminencia geográfica situada en la que fuera la orilla occidental del lago de Texcoco, había un santuario dedicado a Coatlicue, diosa náhuatl de la tierra y la fertilidad. Otros académicos como Elsie y Heriberta Castaños Rodríguez niegan esta versión, señalando que no existe ninguna evidencia arqueológica sobre un culto precolombino en el Cerro Tepeyac, a pesar de que el Valle de México está lleno de ellas. Después de la caída de Tenochtitlán, los franciscanos eligieron una ermita en el Cerro Tepeyac. Según documentos del siglo XVI, 2 décadas después de la divulgación de las apariciones de la Virgen, españoles e indígenas acudían a la ermita a venerarla. En 1555, el arzobispo de México, Alonso de Montúfar, ordenó la remodelación de la ermita y la confió al clero diocesano. De esta época datan los registros sobre las apariciones de la Virgen en la ermita. Número 6. Posible sincretismo. El sincretismo es la combinación de elementos de diferentes culturas, religiones o sistemas de pensamiento en una nueva forma, creando una síntesis de creencias, prácticas y valores. Este fenómeno puede ocurrir en diversas áreas, como la religión, la filosofía, la música, el arte y la literatura. El sincretismo es común en sociedades multiculturales donde diversas tradiciones y prácticas coexisten e interactúan. En el contexto religioso, por ejemplo, el sincretismo puede manifestarse en la fusión de creencias y rituales de diferentes religiones. Un ejemplo es el sincretismo religioso en América Latina, donde elementos de las religiones indígenas, el catolicismo y las religiones africanas se han combinado en prácticas como la santería y el candomblé. El sincretismo no siempre es bien recibido por todas las partes involucradas, ya que puede ser visto como una amenaza a la pureza de una tradición o como una forma de asimilación cultural. Sin embargo, también puede ser visto como una forma de enriquecimiento cultural y un medio para promover la comprensión y la tolerancia entre diferentes grupos. Algunos historiadores proponen el desarrollo de un sincretismo entre la deidad mexica Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, propiciado para favorecer el apoyo de los nativos mexicanos a los españoles en la temprana colonización. Esta hibridación cultural quizá permitió a los indígenas del siglo XVI un medio para continuar practicando secretamente su religión prehispánica cuando estaban siendo sometidos a la evangelización. Este proceso de evangelización había comenzado en la década de 1520 y, según el historiador y antropólogo Jacques Lafaye, en la Nueva España de entonces, las creencias eran el producto inestable de aportaciones religiosas heterogéneas debido a grupos étnicos desiguales, mientras que las comunidades indígenas en el mundo rural, los conventos en la sociedad criolla, el medio de los esclavos y de las castas en las ciudades, parecían haber sido focos específicos de apariciones, de creencias sincréticas específicamente mexicanas y de prácticas mágicas. El proceso de colonización de la Nueva España tuvo consecuencias radicales en lo político, económico y social, con la religión católica convertida en el principal eje de la sociedad. En ese contexto se originó, creció y se consolidó el culto guadalupano en México. Número 7. Canonización de Juan Diego Cuauhtlatoatzin Ñi. Según la narración de Luis Lasso de la Vega en el siglo XVI, Juan Diego Cuauhtlatoatzin
fue un indio chichimeca novohispano que nació el 5 de mayo de 1474 en el barrio de Tlayacac de la ciudad de Cuautitlán, situada a 28 kilómetros del centro histórico de Ciudad de México y perteneciente al reino de Texcoco. Laso de la Vega señala que fue bautizado con sus nombres españoles en torno a 1524 por los primeros misioneros franciscanos y se convirtió en un hombre piadoso en Tlatelolco, donde todavía no había convento ni iglesia y las actividades religiosas se realizaban en una choza llamada Doctrina. Su nombre indígena, Cuautlatoatzin, ha sido traducido como águila que habla. Tenía unos 57 años cuando afirmó haber presenciado las apariciones de la Virgen María y mostró al obispo Juan de Zumárraga la imagen grabada en su tilma. Juan Diego Cuautlatoatzin fue declarado beato el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México, junto al sacerdote mexicano José María de Yermo y Parres y los niños mártires de Tlaxcala, en una ceremonia presidida por el Papa Juan Pablo II durante su segundo viaje apostólico a México. 8 años después, la Congregación para las Causas de los Santos abrió el proceso de canonización, que en su caso tuvo que comenzar con una investigación sobre la propia historicidad del personaje, con base en la tradición oral indígena mexicana, siempre en los estudios históricos de los pueblos de México y en algunos documentos como el Códice Escalada. La comisión investigadora encontró elementos suficientes para afirmar la historicidad de Juan Diego Cuautlatoatzin. Fue canonizado como San Juan Diego Cuautlatoatzin el 31 de julio del año 2002, en la Basílica de Guadalupe por el Papa Juan Pablo II, durante su quinta y última visita apostólica a México. Su fiesta se celebra el 9 de diciembre. Número 8. Fiesta de la Virgen de Guadalupe. La fiesta de la Virgen de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre, pero ya desde la noche del día anterior, las iglesias mexicanas se van llenando de fieles para ofrecer una serenata llamada Mañanitas a la guadalupana. Ese día, el santuario de Guadalupe, situado en el Cerro Tepeyac, es visitado por más de 5 millones de personas. Entre los siglos XVI y XVII, la festividad de la Virgen de Guadalupe se celebró el 8 de septiembre, día que la tradición católica tiene como el del nacimiento de la Virgen María. En 1667, la celebración se trasladó con misa propia del 8 de septiembre al 12 de diciembre, fecha de la última aparición de la Virgen a Juan Diego. En 1754, la Congregación de Ritos confirmó la celebración de oficio y misa propia del 12 de diciembre. Número 9. Misterios de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es la imagen más venerada de México y en torno a su figura existen una serie de misterios que resumimos a continuación. Número 1. Las nubes. En la imagen puede apreciarse cómo las nubes se abren para dar paso a la Virgen María, simbolizando su llegada desde el cielo. Para los antiguos mexicanos, el cielo era un espacio esencialmente divino donde los dioses permanecían y desde donde se proyectaban hacia otros lugares. Las nubes eran una bendición del cielo, ya que enviaban el agua que permitía el crecimiento de los cultivos y la vida misma. Número 2. Los rayos. La imagen de la Virgen de Guadalupe se ve rodeada por rayos que parecen provenir de un sol, y ella se encuentra delante, como eclipsando el astro luminoso. La representación parece indicar que no hay nada malo en los eclipses, que para los antiguos mexicanos como mayas y aztecas tenían una connotación negativa y los asociaban con acontecimientos trascendentales como la muerte de un rey o un dios, e incluso la extinción de la humanidad. Número 3. El manto color turquesa. El color del manto de la Virgen hace recordar el de la turquesa, asociado con las emperatrices. A la turquesa se le atribuían poderes sobrenaturales en la antigüedad y era empleada en la fabricación de objetos que denotaban riqueza, poder o sacralidad. Fray Bernardino de Sahagún escribió que en la época prehispánica mesoamericana, la piedra era conocida como Teoxihuitl, o turquesa de los dioses, y no era lícito poseerla y usarla, ya que debía reservarse para las deidades.
Número 4. El cabello suelto y la cabeza cubierta. El cabello suelto de la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido asociado con un símbolo de virginidad. También ha sido relacionado con una alegoría de la sabiduría, la libertad, la fortaleza espiritual y el liderazgo, ya que en varias cosmovisiones antiguas, estos atributos estaban vinculados con una cabellera larga, frondosa y suelta. Mientras más larga era la cabellera de una persona, mayor era la consideración que se le tenía. La cabeza cubierta es un símbolo de recato. Número 5. La piel morena. El color de la piel de la Virgen de Guadalupe se parece al de una mestiza. De hecho, uno de los nombres cariñosos de la Virgen es la Morenita del Tepeyac. Un mestizo es un individuo que proviene de una persona de raza blanca y otra de raza india. Durante la época prehispánica, las personas clasificadas como mestizas tenían un estatus disminuido que limitaba su progreso económico y social. El mestizaje es actualmente considerado deseable y muchos ven en la piel mestiza de la Virgen de Guadalupe un símbolo de respaldo a las relaciones y la concordia entre razas. Número 6. La expresión facial y la cabeza inclinada. Si bien la Virgen de Guadalupe es incluida dentro de la realeza celestial, estas expresiones han sido interpretadas como que ha venido con una actitud modesta, respetuosa, humilde y bondadosa. Aunque en el lenguaje corporal, la cabeza inclinada hacia un lado puede ser interpretada como una actitud de sumisión o de rendición. En este caso, en combinación con la expresión facial, simboliza más bien la modestia, la fidelidad y la bondad. Número 7. La cruz negra en el cuello. La cruz en el cuello de la Virgen no necesita muchas explicaciones. Es el símbolo del cristianismo por la crucifixión de Jesús. Otros notables personajes cristianos también fueron crucificados, como los apóstoles Pedro y Andrés, el primero con la cabeza hacia abajo, al no sentirse digno de morir como Cristo, y el segundo en una cruz en forma de 10 que lleva su nombre. El color negro de la cruz de la Virgen de Guadalupe recuerda a algunos el mito de Quetzalcóatl, máxima divinidad del panteón mexica, transformándose en una hormiga negra para llevar el grano de maíz. Número 8. El vientre algo abultado. En la imagen de la Virgen de Guadalupe, que según el relato cristiano mexicano apareció en la tosca tilma de fibra de maguey del indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el vientre se observa algo abultado, evidencia de un embarazo de algunos meses. Según los evangelios, el arcángel Gabriel se le apareció a María, la Virgen, para anunciarle que quedaría embarazada del Espíritu Santo y que debía poner a su hijo el nombre de Jesús. Número 9. Las manos unidas. Las manos unidas de la Virgen de Guadalupe constituyen una señal de recogimiento y de actitud a la oración. La mano izquierda se ve más morena y rellena, mientras que la derecha luce más blanca y estilizada, lo que ha sido interpretado como un emblema de la unidad racial en la imagen. Las manos unidas son también un símbolo de solidaridad. Manos Unidas es el nombre de una organización no gubernamental de la Iglesia Católica Española dedicada a la ayuda de las personas más necesitadas en los países empobrecidos. Número 10. La cinta negra. La cinta negra es entendida como un símbolo de maternidad y representa el embarazo de la Madre de Jesucristo. Esto ha sido relacionado con la costumbre de las mujeres indígenas en estado de gestación de ponerse una cinta encima de la cintura sin ejercer presión en el vientre en crecimiento. Las mujeres nobles embarazadas utilizaban una cinta negra. El origen de la palabra incinta como sinónimo de embarazada es algo contradictorio. Proviene del término latino incinta, que significa sin ponerse la faja o sin ceñir. Por tanto, una mujer embarazada se debería llamar sin cinta y no incinta. Número 11. La rodilla flexionada. En la imagen de la Virgen de Guadalupe se observa que la rodilla izquierda está flexionada. Para los nativos antiguos, las danzas que incluían muchas flexiones eran una manera de orar, y se ha propuesto que la flexión en la imagen de la Virgen
es un reconocimiento a este rasgo cultural. Así, la figura de la Virgen de Guadalupe reuniría de manera sincrética la expresión de la oración occidental con las manos unidas y la de la oración precolombina con el movimiento de danza. Número 12. El manto cubierto de estrellas. El manto de la Virgen de Guadalupe emula al cielo y está cubierto con un total de 46 estrellas. Se ha dicho que este grupo de estrellas eran las más visibles en México Tenochtitlan en diciembre de 1531, cuando Juan Diego reportó las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe. También se ha señalado que las estrellas son de una sola constelación. La constelación con la estrella más cercana a la Tierra es Centaurus o del Centauro. La estrella Próxima Centauri es la más cercana al sistema solar, a solo 4,24 años luz de distancia. Esta estrella aparece en el manto de la Virgen de Guadalupe. Número 13. La túnica rosa. En la moderna psicología, el rosa es definido como un color relajante que aleja las preocupaciones y está asociado con la suavidad, la creatividad y la belleza. Sin embargo, el rosa es un color ampliamente presente en la naturaleza, a menudo a través de las flores, por lo que representa a la tierra. La túnica rosa de la Virgen de Guadalupe contiene 9 flores doradas que han sido relacionadas con los 9 pueblos autóctonos que peregrinaron para poblar el Valle de México. Número 14. Los tallos y las flores. Algunos afirman que los tallos y las flores del vestido de la Virgen de Guadalupe no siguen los pliegues de la prenda, ya que no son adornos, sino códices. Los tallos emergen del manto, que es una alegoría del cielo, y rematan en flores que, según las interpretaciones, representan la belleza, el amor a Dios y al Cerro del Tepeyac, el lugar en el que Juan Diego recogió las flores que puso en su tilma para ofrendar a la Virgen. Número 15. Las flores que coinciden con cerros y volcanes mexicanos. Se dice que la posición de las 10 flores grandes presentes en la vestimenta de la Virgen de Guadalupe se corresponde con la de importantes cerros y volcanes en la orografía mexicana. Esta hipótesis fue lanzada en los años 1980 por el sacerdote Mario Rojas Sánchez, quien mencionó a los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Colima en esta especie de simbología cartográfica. Posteriormente, el estudioso de la Virgen de Guadalupe, Fernando Ojeda, dijo haber realizado una investigación con la ayuda de Google Earth, estableciendo que la posición de las 10 flores en el vestido se corresponde con la ubicación geográfica de los siguientes cerros y volcanes: Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Cerro Tepeyac, El Papayo, La Malinche, Sierra de Temascaltepec, Jocotitlán, Valle de Bravo y Chichinautzin. Número 16. La flor de 4 pétalos en el centro. En el centro del vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe se encuentra una flor de 4 pétalos que tiene múltiples asociaciones con aspectos culturales de las civilizaciones prehispánicas mesoamericanas. Para los nativos precolombinos, la flor de 4 pétalos representaba los 4 puntos cardinales, los 4 elementos y las 4 estaciones. En la investigación de Fernando Ojeda, esta flor de 4 pétalos se corresponde sorprendentemente con el Cerro de la Estrella, una eminencia orográfica situada en la demarcación de Iztapalapa, al este de Ciudad de México. Número 17. La Luna Negra. La Virgen de Guadalupe tiene un pie apoyado en una luna negra, que era considerada el símbolo del mal. En astronomía se le dice luna negra o luna oscura, a la que durante determinados periodos no es visible desde la Tierra porque está de espaldas al Sol y queda oculta por el resplandor de los rayos solares. En la mitología mesopotámica, la luna negra era asociada con Lilith, diosa de la oscuridad, y un demonio maligno. Número 18. El ángel. El ángel en la imagen de la Virgen de Guadalupe presenta rasgos diferentes a los de los seres angelicales tradicionales. Si bien parece un niño indio, sus pronunciadas entradas lo presentan también como alguien de cierta edad. Ha sido asociado con un mensajero de la Virgen que representa a Juan Diego, quien tenía en torno a 57 años cuando reportó las apariciones milagrosas.
Además, la edad era un símbolo de sabiduría en las culturas indígenas precolombinas. Número 19. Las alas del ángel. Las alas del ángel en la imagen de la Virgen de Guadalupe son de color rojo, blanco y verde, lo que parecería una representación de la bandera mexicana, de no ser porque la enseña nacional de México adoptó sus colores y estructura actual en la época del primer imperio mexicano, casi 300 años después de las apariciones en el Cerro del Tepeyac. Las alas del ángel han sido relacionadas con las de un águila, ave de presa presente en el mito fundacional de México Tenochtitlan. Número 20. Las manos del ángel. Las manos del ángel en la imagen de la Virgen de Guadalupe sostienen una la parte derecha del manto y la otra el lado izquierdo de la túnica, lo que ha sido interpretado como un símbolo de unión. Número 21. La edad. Se ha dicho que la figura de la Virgen de Guadalupe aparenta ser la de una joven de entre 18 y 20 años. Sin embargo, se cree que María, la Virgen, se casó con José de Nazaret cuando tenía un máximo de 15 años, y algunas versiones señalan que pudo haber tenido solo 12 al quedar embarazada. Esto era un hecho común en la antigüedad judía, cuando a menudo las familias concertaban los matrimonios de sus hijas tan pronto alcanzaban la edad de procrear. En la mayoría de los desposorios, las mujeres tenían menos de 18 años, pero tampoco era insólito uno a los 20. Número 22. La estatura. La imagen de la Virgen grabada en la tilma de Juan Diego tiene una altura de 1,43 metros. Este dato no es inconsistente con la estatura femenina promedio en la edad antigua, que se estima estaba en torno a 1,5 metros. Número 23. La boca. Los labios de la Virgen de Guadalupe son delgados y, coincidentemente, el inferior quedó justo en uno de los nudos de las fibras de maguey con las que fue confeccionada la humilde tilma de Juan Diego. Esto fue una coincidencia afortunada, ya que confiere a la cara una nueva sonrisa y una gracia adicional. Número 24. El lienzo. Los escépticos respecto al grabado milagroso de la imagen de la Virgen señalan que es una pintura realizada sobre un tosco tejido de fibra de maguey. Sobre esta versión, el profesor español Francisco Camps Rivera, mundialmente reconocido como especialista en técnicas pictóricas, señaló: ningún artista humano hubiera elegido para realizar su obra un lienzo de esta calidad sin preparación. Número 25. Su nombre. Según la tradición mexicana, la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, cuando lo curó milagrosamente de su enfermedad. En esa ocasión, dijo que debía ser llamada siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíalo a tus familiares y amigos para que también sepan más sobre los misterios de la Virgen de Guadalupe. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.